y pues lo preocupante que es, ¿no? Lo que ha desatado y las reacciones. Luego del tiroteo en esta primaria en Uvalde, Texas, que dejó 19 estudiantes y 2 maestras muertos, hoy la Asociación Nacional del Rifle inició una convención anual en Houston este viernes en medio pues de protestas, evidentemente. Vamos a entrarle al tema, vamos a platicar sobre ello. Saludo con mucho gusto a Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana allá en Puebla. Qué gusto saludarte, Víctor. Manuel, muy buenas noches, como siempre encantado de compartir este espacio. Gracias. Oye, bueno, lo que desató la tragedia ahora ya en tipo de reacciones son muchas, ¿no? Pero ahora lo que viene es una convención de armas allá en Estados Unidos. Una convención además muy paradójica porque la propia NRA ha solicitado que los asistentes no acudan armados, ¿no? Lo cual de entrada nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es la congruencia de esta asociación? Y hay que entender que en los Estados Unidos el lobby de armas y la industria que le acompaña tiene una sinergia muy importante con el gobierno estadounidense. Estamos hablando de no solamente la industria propiamente del armamento y los cartuchos, sino además del equipamiento, los uniformes, que tiene una sinergia política y económica muy importante, porque en los Estados Unidos, a diferencia de México, por ejemplo, cualquier asociación, persona, individuo, empresa puede donar a las campañas y en ese sentido pues puede influir, presionar a los representantes para que legislen en cierto sentido, que es uno de los blindajes que hay aquí en México, ¿no? El hecho de que los partidos políticos tengan financiamiento público impide, al menos en el papel, que las empresas, que este tipo de lobbies puedan presionar a nuestros tomadores de decisiones, aunque claro, siempre hay quien le puede dar la vuelta y hacer un donativo fuera de los canales legales. Sí, evidentemente. Ahora, hablando específicamente de lo que tiene que ver con armas, ¿no? Sabemos que Estados Unidos y México, bueno, en cuanto a intercambio de armas, ¿no? Y las armas que provienen de Estados Unidos a nuestro país, muchas de ellas son ilegales, ¿no? ¿Cómo ves el tema de el flujo de armas de Estados Unidos a nuestro país? Estados Unidos tiene un sistema federado, lo cual significa que los estados y los condados tienen margen de discrecionalidad en torno a la posesión, la aportación, la adquisición de ciertos calibres, ciertos aditamentos, y eso también imposibilita al gobierno federal a coercionar determinadas medidas que se puedan implementar a escala nacional. Hay una marcada tendencia en los estados del sur de los Estados Unidos, gobernados particularmente por el Partido Republicano, estados donde tradicionalmente hay muchas actividades recreativas de uso de armas de fuego, de cacería, y eso, pues al final lo que genera es que el electorado no se sienta nada cómodo con los intentos de regulación. De hecho, cada vez que un presidente, un gobernador hace alguna propuesta para controlar las armas de fuego, la venta de armas se dispara inmediatamente, ¿no? Hay compra de pánico de cartuchos, de fusiles, y el problema del lado mexicano es que no tenemos el presupuesto como para vigilar la frontera con la misma intensidad que la vigilan los norteamericanos. Hay un cuidado muy meticuloso de lo que entra a Estados Unidos, pero no tenemos la capacidad financiera para examinar con ese rigor lo que entra al país, también en buena medida porque no queremos entorpecer el comercio bilateral, no le conviene, y menos un gobierno mexicano que en este momento está experimentando una recesión. Y México y Estados Unidos son dos polos extremos de un mismo problema. En los Estados Unidos hay una absoluta liberalidad para comprar y adquirir prácticamente cualquier tipo de equipamiento sin restricciones, y en México es todo lo contrario, está tan hiperregulado, es tan engorroso, tan difícil adquirir un arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa, que muchas personas deciden optar por el mercado ilegal. Claro. De acuerdo con la Small Arms Survey, en México hay en promedio 13 millones de armas de fuego circulando. Y de esas 13, solamente 3 están debidamente registradas ante la Sedena. Mucho en buena medida por esto, porque una licencia, incluso la más elemental, que es la de posesión de arma de fuego en domicilio, te puedes tardar hasta 10 meses en la Sedena tramitándola. Y claro, los compradores prefieren optar por el mercado negro cuando quieren comprar un arma para defenderse. Aquí, por ejemplo, cualquier persona puede acceder a un arma de manera legal, por ejemplo, en la Sedena. En el papel, los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a tener armas en nuestro domicilio. ¿Qué ocurre en la práctica? La licencia más básica, la que en principio casi no se tarda tanto en que te la nieguen, es la de posesión simple en domicilio. ¿Cuál es el problema de esa licencia? Se tardan mucho en otorgarla. Los calibres que se venden son muy pequeños. El más grande que te venden como civil es un 38 especial, que es el mismo del 9 milímetros, pero con menos pólvora y por tanto genera menos impacto.
Las armas se venden a sobreprecio, mucho más caras de lo que te lo venderían en los Estados Unidos. No necesariamente son de la mejor calidad, no son los mejores modelos que hay en el mercado. Claro. Y ni se te ocurra pedir una licencia de portación afuera de tu casa, porque la Sedena no suele aprobar más de 2 o 3 mil de esas licencias todos los años. E incluso aunque la tengas, hay muchos escoltas, muchos particulares que tienen su arma de fuego, se defienden de una agresión a su vida y se pueden aventar 8 o 10 meses en la cárcel, en lo que un juez tiene tiempo de revisar si en efecto fue legítima defensa. Sí. Apenas tuvimos un caso aquí en la Ciudad de México de un individuo que lo intentaron procesar por exceso de legítima defensa. Y en ese sentido, pues muchas veces los mexicanos están hartos y por eso se han vuelto famosos los videos de los justicieros, ¿no? Personas claro, que se defienden de una agresión, pero ya no se esperan a que lleguen las autoridades porque no quieren aventarse 10 meses. Y la gente no denuncia, ¿eh? Por supuesto, claro, hay una solidaridad de, oye, si tú nos defendiste del asaltante, nosotros no vimos nada, claro, nosotros no vamos a ir al Ministerio Público. Y claro, si no hay denuncia, no hay persecución del delito. Exactamente, y hablando de portación de armas de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, son contextos diferentes, ¿no? Son contextos diferentes lo que platicábamos en Estados Unidos y en México, pero esas armas también llegan a menores de edad aquí en nuestro país y les llegan porque caen en las armas del crimen organizado y el crimen organizado recluta a menores de edad y finalmente son quienes también las terminan utilizando, ¿no? Sí, aunque en ese caso de menores de edad sí hay que marcar una diferencia porque el caso mexicano no es idéntico al de los Estados Unidos en materia de tiroteos escolares. En México claro, todavía de alguna manera se conserva una clara distinción más o menos entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, por así decirlo. El problema de la violencia armada en los Estados Unidos es que cualquiera puede ser el tirador, puede ser tu compañero de la oficina, puede ser el compañero de la escuela, y en los Estados Unidos hay dos grandes problemas. Por un lado hay un problema de disponibilidad de armas, porque en muchos condados se pueden comprar sin ningún tipo de restricción, pero también hay una grave epidemia de problemas de salud mental que no se está atendiendo en los Estados Unidos, porque la pura disponibilidad de armas no se traduce en tiroteos, y es el caso de Europa. En Europa hay países con mucha liberalidad, donde se practica tiro, se practica cacería en muchos países, y que no tienen este problema de violencia armada, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que dimensionarlo en esos dos ejes, porque no hay una explicación univariable del caso de los tiroteos escolares allá en Estados Unidos. Interesante lo que nos dices. Oye, Víctor, ¿hay alguna red social en donde te podamos seguir, como siempre? Claro que sí, mi Twitter, @arbitrus1805, y bueno, invitarles a adquirir mi más reciente libro titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional, donde precisamente hablo sobre las estrategias de construcción de paz a la luz del conflicto en Ucrania, por ejemplo, y claro, a la luz de la guerra contra el narcotráfico aquí en México. Interesante, que también ya lo platicamos en radio, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, como siempre, y nos estamos viendo. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Ya son las 9:44.